Las nuevas tecnologías no matan a los libros, los transforman. La historia siempre encuentra una forma de ser contada. Margaret Atwood. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos a este quinto episodio de la octava temporada, donde hablaremos sobre las narrativas emergentes. Ya casi estamos en Semana Santa. Les quiero comentar que todavía tendremos un episodio más el Viernes de Dolores y luego saldremos a descanso también para que nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea entre en su programación especial debido a la Cuaresma. Posteriormente ya volveremos con el resto de la octava temporada. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar, como les decía, sobre las nuevas formas narrativas o las narrativas emergentes, que está íntimamente relacionado con el episodio 6 de la temporada 6, que titulamos Ciberliteratura y experimentos literarios. Así que los invito a escuchar ese episodio también, por supuesto, después de escuchar este. Existen diversas formas nuevas de crear literatura. Alguna de ellas se centra en la forma en la que se hace, otra en las técnicas y muchas de ellas, la verdad, también en el formato que se utiliza para difundirla. Concretamente, estamos hablando de libros electrónicos y dispositivos lectores. Así que entremos de lleno en esto. El primer tipo de narrativa emergente del que vamos a hablar es la realidad aumentada. Como ya saben, seguramente, esta integra elementos virtuales en el mundo físico a través de dispositivos tecnológicos, creando una experiencia narrativa híbrida. Creo que la mayoría hemos visto ya ese tipo de libros donde el libro está en formato físico, en papel, y con algún dispositivo electrónico utilizando una app específica, ya sea de la editorial, del libro o de un proveedor de realidad aumentada, podemos entrar a otros materiales, como por ejemplo hacer que las ilustraciones se muevan, enlaces a videos y otras cuestiones. Ejemplos de este tipo de literatura está en The Icebook de David y Christian Maguire, que es un libro pop-up, o sea, de esos que se abren y salen figuras recortadas en relieve, que además trae realidad aumentada que permite que estas figuras se muevan en la pantalla, por supuesto. Editoriales como Penguin Random House, que es la más grande del mundo, ha experimentado con libros de realidad aumentada para niños, donde las ilustraciones cobran vida. Yo creo que es precisamente en la literatura infantil donde más se ha experimentado con este tipo de narrativa emergente. Además tenemos proyectos como Wonder Book, Book of Spells de Rowling y Sony, que combinan libros físicos sobre la serie de Harry Potter y otras historias que nos cuenta esta famosa escritora, y los relaciona con consolas de videojuegos para crear experiencias que podrían llamarse mágicas. Algunos libros de no ficción también utilizan la realidad aumentada para mostrar gráficos interactivos o videos explicativos. En lo personal, creo que la realidad aumentada, al menos en países latinoamericanos como los nuestros, se encuentra más con los famosos códigos QR, que incluso en los textos didácticos se han utilizado ya bastante en la actualidad, que nos llevan a enlaces de videos en YouTube o a ejercicios y exámenes, mientras que la otra realidad aumentada, donde se pueden mover dibujos directamente sobre el libro, es la verdad bastante cara y entonces un poco prohibitiva, sobre todo para editoriales pequeñas y emergentes, como pasa mucho en Latinoamérica. Un dato curioso es que algunas librerías usan la realidad aumentada para que los libros cobren vida al apuntar con el móvil y así destacar dentro de la mesa donde está toda la competencia.
Otro tipo de narrativa emergente es la hipertextualidad. Esta se define como una estructura no lineal donde el lector navega por enlaces o fragmentos interconectados. Ejemplos de obras como esta es Rayuela, de Julio Cortázar, quien, digámoslo así, fue un precursor de esta forma narrativa, pero también Patchwork Girl, de Shirley Jackson, que es un hipertexto digital. Y aquí vale la pena comentar, por ejemplo, que en Kazam A tuvimos la experiencia de maquetar un libro que encaja en este tipo de literatura, titulado Conociendo a tu monstruo, de una autora española, Ana Flores Álvarez. Y pues este libro estaba en papel y nosotros lo pasamos por el pedido de otra editorial a libro electrónico, y quedó una obra pues bastante interesante, donde precisamente el lector, que era un libro sobre todo dirigido a jóvenes, adolescentes y niños, podía ir eligiendo o armando su monstruo según las elecciones que iba tomando. Michael Joyce, en su obra Afternoon a Story, es considerado uno de los primeros pioneros en la literatura hipertextual digital. Además, la novela S, de J.J. Abrams y Doug Dorst, juega con notas al margen y documentos insertados, creando una experiencia de lectura no lineal. El hipertexto inspiró, de hecho, el desarrollo de los primeros blogs y los foros de discusión en Internet. Vale la pena comentar este detalle curioso. Así como que este tipo de literatura fue considerado como la narrativa digital e influyó en el desarrollo de la red de Internet. Otro tipo de narrativa emergente es la narración interactiva. En este caso, el lector influye en la trama mediante decisiones, creando múltiples finales. Está íntimamente ligada con la hipertextualidad. La diferencia es que en la hipertextualidad los elementos no siempre influyen realmente en la trama, mientras que en la interactiva sí. Algunas obras y autores importantes acá sería Elige tu propia aventura, de una serie clásica, 80 días, de Inkle Studios, que además es un videojuego narrativo. También tenemos la serie Fighting Fantasy, de Steve Jackson e Irving Livingston, que popularizó los libros interactivos durante los años 80. Y algunas plataformas como Choice of Games ofrecen cientos de historias interactivas escritas en formato de texto. Algunas novelas interactivas modernas como Detroit, Become Human, que también es un videojuego, tienen más de 40 finales posibles. Y algunas obras interactivas pues de hecho tienen cientos de posibles caminos narrativos. Tenemos también la literatura emergente o la narración emergente llamada transmedia. En este caso se define por ser una historia que se expande a través de múltiples plataformas, ya sean estos libros, películas, juegos, redes sociales, etc. Henry Jenkins, teórico de medios, acuñó este término y lo popularizó. Obras que encajan en este transmedia: Matrix, la franquicia, donde encontramos películas, videojuegos, series animadas e incluso libros, o Marvel Cinematic Universe, por ejemplo. The Lizzie Bennet Diaries es una adaptación transmedia de Orgullo y Prejuicio, que se desarrolló en YouTube, Twitter y Tumblr, por ejemplo. O la saga de Hunger Games, que expandió su universo con libros complementarios, pero también películas y una experiencia en vivo de Dubái. En la editorial Kazam A tenemos la obra se me fue el nombre ahorita, las Crónicas del Edén, que tenía el objetivo de ser una obra transmedia, pero lamentablemente el autor falleció antes de completar las otras entregas. Así que este libro, que fue publicado por nosotros, al final tiene un epílogo escrito por mí, por su servidor, donde se resume cuál era la idea de esta obra, que la verdad, de haberse llevado a cabo, hubiera sido una obra pues bastante interesante. El libro de por sí es bastante interesante, pero pues lamentablemente solo es la primera parte de algo que prometía ser mucho más grande.
Algunas franquicias transmedia como Star Wars tienen libros canónicos que permiten conectar películas con series. Tenemos también como una nueva narrativa la narrativa generativa. Esta se define como aquella que usa algoritmos para crear historias únicas basadas en datos o en decisiones del lector. Este tipo de narrativa ya la abordamos, como les decía, en el episodio 6 de la temporada 6, pero pues volvemos a tomarla por acá. Obras que desarrollan este tipo de narrativa generativa. La barba del policía está construida a la mitad, así se llama, y este fue el primer libro escrito por una computadora en 1984. La novela One on the Road de Kate Compton fue creada mediante un algoritmo que genera historias infinitas basadas en On the Road de Jack Kerouac. Proyectos como Botnik usan inteligencia artificial para crear textos colaborativos, como un nuevo capítulo de Harry Potter escrito por máquinas. Algunos poetas, de hecho, también usan algoritmos para generar poemas únicos en cada lectura. Y pues vale la pena mencionar también que obviamente la inteligencia artificial actualmente ya escribe poesía y relatos cortos de distintos tipos, aunque todavía se puede identificar con una simple lectura cuando una obra ha sido escrita por inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT utiliza mucho los mismos nombres para sus personajes. No recuerdo en este instante, pero acabo de ver un video en TikTok, por cierto, al respecto, que un profesor de literatura podía identificar cuando dejaba obras de creación literaria a sus estudiantes, porque cuando eran hechos por ChatGPT se usaban 2 o 3 nombres que se repetían constantemente. Creo que uno de ellos era Amanda o Samantha, si no me equivoco. Otra narrativa emergente es la literatura inmersiva. Es aquella que combina textos con experiencias sensoriales, ya sea sonido, olfato, tacto, entre otros, para sumergir al lector. Sleep No More es una obra de teatro inmersiva, así como The Night Circus de Erin Morgenstern, que es una novela con elementos inmersivos. The Raven de Edgar Allan Poe ha sido adaptado a experiencias inmersivas con sonidos y proyecciones en habitaciones oscuras. Por decirlo así, es como un montaje más bien, donde el libro se usa como temática. Algunas librerías, como Shakespeare & Company en París, han organizado eventos inmersivos donde los lectores interactúan con actores y escenarios. He visto que eso se utiliza mucho también, al menos aquí en mi país, Guatemala, para promover los libros de Harry Potter, por ejemplo. Algunas bibliotecas también usan la realidad virtual para recrear escenarios de libros clásicos, y algunas experiencias incluyen olores y temperaturas para aumentar la inmersión. Otro tipo de narrativa emergente es la microficción serializada. Se trata de historias breves publicadas en entregas frecuentes, a menudo en redes sociales. Por ejemplo, Twitteratura, de autores como Javier Ruescas, o microcuentos de Ana María Shua. Autores como Neil Gaiman han usado Twitter para publicar microcuentos en tiempo real, aunque claro, ahora se llama X, ¿verdad? Y tenemos otras plataformas como Wattpad y Radish que permiten a los autores publicar capítulos breves de forma serializada, ganando seguidores antes de publicar un libro completo. El problema en estas plataformas que yo veo es que los autores a veces se pierden el interés por pocos lectores y ya no terminan o no le dan continuidad a sus obras. Y conozco otras obras que tienen más de 2,000 capítulos y a la hora de convertirlos en libros publicados por editoriales, pues eso se vuelve una saga interminable. Algunos microcuentos se han convertido en novelas exitosas, como The Kissing Booth de Beth Reekles. Y además tenemos, como ya mencioné, algunas plataformas como Wattpad y Twitter que han popularizado este formato. Hablemos ahora de la narrativa colaborativa en tiempo real. Se trata de una escritura colectiva donde múltiples autores contribuyen simultáneamente en plataformas digitales. Un ejemplo de ello es A Million Penguins, que es un proyecto de Wikipedia, y The Collabora Writers, que es una comunidad en línea.
Tenemos algunos proyectos como Cadáver Exquisito, que ha sido inspirada en plataformas digitales como Folding Story, pero aquí vale la pena aclarar que Cadáver Exquisito también es un juego surrealista de escritura colectiva que surgió en la época de las vanguardias, o sea, a inicios del siglo XX, donde varias personas intervienen en la redacción de una obra literaria, usualmente un poema o un cuento. Y acá la única novedad entonces es poderlo hacer en tiempo real o en distintos lugares geográficamente separados gracias al Internet, ¿verdad? La novela de Mongoliad fue escrita, por ejemplo, por un grupo de autores, incluido Neal Stephenson, y publicada en entregas digitales. Y algunas obras colaborativas han sido traducidas a múltiples idiomas en tiempo real por voluntarios, por ejemplo, mientras que algunos proyectos tienen miles de colaboradores anónimos. Como otro tipo de literatura emergente tenemos a la literatura gamificada, que es aquella que incorpora elementos de juegos como puntos, desafíos, etc., para incentivar la participación del lector. House of Leaves de Mark Danielewski juega con la estructura del libro, o el libro que ya mencioné, S de J.J. Abrams, encajan dentro de esta literatura gamificada también. Algunos libros incluyen acertijos que deben resolverse para avanzar en la trama, como Casa de Hojas de Danielewski, que incluye acertijos y formatos de texto que desafían al lector a jugar con el libro. Además, la novela S, que ya he mencionado un par de veces, como ya dije también, incluye cartas, mapas y notas que el lector debe organizar para entender la historia completa. Algunos libros gamificados también incluyen códigos QR que llevan a juegos en línea, lo cual lo convierte también en un libro transmedia. También tenemos la narrativa biofílica. Esta, la verdad, cuando estuve investigando, sí la encontré novedosa, yo no la conocía, pero les hablo al respecto. Dice que es una literatura o una narrativa que integra elementos naturales o biológicos como plantas, sensores ambientales que influyen en la trama. Por ejemplo, The Living Library de Christina Sommerer y Laurent Mingoneau, que hacen arte interactivo. Y proyectos como The Biophilia Hypothesis exploran la conexión entre la naturaleza y la creatividad humana. Libros como The Overstory de Richard Powers usan la naturaleza como protagonista, inspirando a los lectores a interactuar con su entorno. Algunas obras biofílicas incluyen semillas en sus páginas para que los lectores planten árboles. Como dato curioso, algunas de estas obras cambian según la estación del año o el clima gracias a sensores adaptados al libro, información climática e información GPS agregada por medio de una app o por medio del uso de tintas termocromáticas, que son aquellas que cambian de color según la temperatura que detecta el libro por medio de un sensor. En 2019 se lanzó un proyecto llamado Weathering, que es una novela digital que cambia su narrativa según el clima en la ubicación del lector. Si hay tormenta, la historia se vuelve más oscura y dramática. Si hay sol, la trama se torna más ligera y optimista. Esto se logra por medio de una actualización en una aplicación que debe tener el lector en su app. Y obviamente se trata de un libro electrónico capaz de cambiar su contenido. Como dato interesante, cuando estaba leyendo sobre este tipo de literatura o narrativa biofílica, recordé que hace poco revisé una tesis, ese es otro de mis trabajos, revisar tesis en una universidad guatemalteca y también a veces extranjeras, pero el punto es que se trataba de crear papel natural, papel hecho pues artesanalmente, y que parte de las ventajas de ese papel era que incluía semillas, así que a la hora de reciclar ese papel pues solo se sembraba y surgían plantas nuevas donde se hubiese enterrado el papel, al punto que, adelanto acá una cuestión, como la editorial está cumpliendo 10 años este 2025, se están preparando nuevos lanzamientos editoriales en un nuevo formato de pasta dura e incluso estaba pensando en contactar a la autora de esta tesis para ver si podíamos utilizar ese papel al menos en los primeros tirajes. Así que de hacerse sería un proyecto biofílico, algo bastante interesante.
Por último, tenemos la ficción especulativa interactiva. Realmente esta es un conjunto de varias de las anteriores. La ficción especulativa interactiva explora futuros alternativos o distópicos con ramificaciones basadas en la elección del lector. Obras como Black Mirror, Bandersnatch, que es una película interactiva, o The Stanley Parable, es un juego interactivo, son ejemplos de este tipo de literatura. Bandersnatch es un episodio de Black Mirror y fue inspirado por los libros Elige tu propia aventura. La novela The Silent History de Eli Horowitz se desarrolla en una app que combina texto, audio y geolocalización, parecido a la narrativa biofílica, por cierto. Aquí se unen otras narrativas experimentales antes vistas como la transmedia, la biofílica que les decía o la narración interactiva. Algunas obras interactivas usan datos del lector como su ubicación o clima para personalizar la historia y algunas obras tienen finales ocultos que solo se descubren tras múltiples lecturas, promoviendo así pues la relectura de las obras. En general entonces podemos decir que estas formas de nuevas narrativas reflejan la evolución de la literatura en la época digital, expandiendo los límites de la creación y recepción narrativa. Llegamos acá al final de este episodio. Como siempre quiero agradecer a los patrocinadores Editorial Kazam A y 1900 Radio en Línea, quien nos difunde todos los viernes a las 6 de la tarde. Los invito a seguir el podcast en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y si les gustó el episodio, que lo comenten y que lo comparten. Eso nos ayuda bastante y sobre todo nos motiva a continuar. Así que nos escuchamos el próximo viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la Editorial Kazama. Encuentra cada viernes de Charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.